Y a casi 3 meses de que se realicen las elecciones primarias de la Concertación y la Alianza, una comisión del Senado aprobó un proyecto que reforma las leyes electorales. Entre los cambios destaca la idea de mantener la privacidad del elector al momento de elegir efectivamente con qué, candidato quiere votar, porque recordemos que en las próximas primarias usted va a tener la posibilidad de votar por candidato a diputado, a senador y también a presidente de la República. Para aclarar cómo van a ser estas primarias, que ya son el 30 de junio, conversamos a esta hora con Patricio Santamaría, uno de los integrantes del Consejo Directivo del CERVEL. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias. Bueno, finalmente había muchas dudas de cómo se iba a realizar esta elección primaria el próximo 30 de junio, porque había muchísimas dudas de cuántos votos se iban a dar, si se iba a dar un voto para la gente que quería votar por los candidatos de la Alianza, otros por la Concertación, decían que no se iba a garantizar el secreto o la privacidad de los votantes. Finalmente, ¿cuál es el proyecto y cuál es la propuesta que está en trámite ahora en el Senado? Bueno, efectivamente esto generó una gran polémica, no obstante ser una ley bastante nueva, fines del año pasado. El inconveniente era que el elector o electora al momento de presentarse en la mesa tenía que elegir la cédula en la que quería sufragar. Y ahí está dando la pista de por qué coalición política, claro, por qué opción política tiene. Esto llevó a que se discutiera sobre el secreto del voto, si estaba o no garantizado. Nosotros estimamos que está garantizado el secreto del voto, que aquí puede haber una distinción sutil, pero una persona tiene efectivamente el derecho a la reserva de su preferencia, pero esto es un derecho renunciable. Si, por ejemplo, se realizara una sola primaria en un bloque político, el solo hecho de asistir y de votar en esa primaria revela la preferencia. Cuando una persona públicamente adhiere en una concentración pública o cuando firma el patrocinio de un candidato independiente, está renunciando a este derecho de reserva de la opción o preferencia política, no así al secreto del voto. No obstante eso... Pero los dos bloques han dicho que van a ir, no en todos los cargos ni en todas las zonas. Así es, pero hay lugares donde efectivamente puede ocurrir, por ejemplo, Santiago Oriente. Hasta ahora lo que uno lee en la prensa es que a nivel senatorial debería haber una sola primaria. Entonces, lo que quisimos hacer como CERVEL, porque es parte de nuestra obligación, es ver cómo garantizábamos efectivamente también ese derecho de reserva. La propuesta que planteamos como Consejo del Servicio Electoral y que el Gobierno, posteriormente el Ejecutivo, incorporó como una de sus indicaciones, implica que va a haber un voto que se va a entregar a los independientes o a las independientes y un voto a los afiliados o afiliadas a cada uno de los bloques o partidos. De esta manera se garantiza también la reserva de la opción o preferencia, porque en el voto que reciba él o la independiente van a ir los candidatos de ambos bloques, haciendo la salvedad que solamente va a poder votar por una de las opciones. De esa manera creemos que se mejora el voto. Exactamente. Ese tema se debatió en el Senado y en el Congreso. Si era posible participar en las dos primarias, se optó porque las personas solamente pueden participar en una primaria, que es lo razonable. O sea, no puede haber un voto cruzado. No puede haber. Lo que ocurre es que van a ser votos por cada una de las elecciones. Estas son elecciones distintas. En la presidencial van a ir todos los candidatos a presidente, en este caso de la Alianza y de la oposición. Posteriormente, en el candidato a senadores. Si fuesen las dos coaliciones, van a estar todos los candidatos en ese voto y en esa cédula. Y si fuera diputados, exactamente lo mismo. Entonces, va a ser bastante simple. Las personas van a recibir una sola cédula por elección, 3 cédulas en total. Si en esa circunscripción se dieran las 3 elecciones de presidente, senadores y diputados, pero eso es lo mismo que va a recibir el 17 de noviembre en la elección definitiva. Por lo tanto, queda garantizado entonces el secreto del voto de cada uno, más allá de los que ya están adscritos, inscritos, son militantes de un partido político que no tendrían ninguna dificultad en manifestar su preferencia. Exactamente. La única diferencia va a ser que el voto a los independientes va a ir con todos los candidatos y en el caso de los afiliados a los partidos, como son los propios partidos de acuerdo a la soberanía, quienes pueden invitar y por ende establecer el universo electoral, establecer a los electores. En el caso de los afiliados a los partidos van a recibir solo la cédula con los candidatos de su sector. Bueno, eso les presenta un tremendo desafío al CERVEL porque tiene que realizar el padrón electoral y efectivamente saber quiénes son los que son militantes de un partido, los que son militantes de otro, a quién entregar un voto, el otro, elaborar un padrón en el que esté limpio el padrón, no como vimos en la elección municipal de octubre pasado, en que había muchos fallecidos que también aparecieron en las listas, digamos. El caso más significativo fue el del expresidente Allende.
Exactamente. ¿Cómo asumen ustedes ese desafío? ¿Están preparados? ¿Cómo están trabajando ya el servicio electoral? Porque la ley, claro, todavía no se aprueba, tiene que pasar varios pasos, pero las elecciones vamos contra el reloj. Exactamente. Las inscripciones de los candidatos y candidatas va a ser el 1 de mayo y la elección el 30 de junio. Yo creo que en esto es bueno destacar lo siguiente. Este consejo directivo que yo integro es una institución nueva, creada para garantizar y para modernizar el sistema democrático. No estoy entonces intentando defender al servicio electoral de las elecciones municipales, pero sí hay que decir una cosa. Cuando se establece la inscripción automática, se restringe la facultad del servicio electoral para determinar el padrón definitivamente. Y lo que se hace es utilizarlo como acopio de informaciones que llegan de distintos servicios, de la Cancillería, el Registro Civil, etcétera, de los consulados, de las fiscalías, etcétera, sin posibilidad de poder establecer definitivamente el padrón como se hacía hasta ese entonces. Pero en eso ya ustedes podrían estar trabajando. Sí, pero si usted se fija, en las elecciones anteriores nunca hubo problema de que aparecieran personas fallecidas o errores tan ostensibles y evidentes como el del expresidente Allende. Nosotros estamos trabajando en eso y además estamos muy tranquilos porque una de las modificaciones que se vota en estos días en el Senado restablece la facultad del servicio electoral para establecer en definitiva el padrón. Si nosotros a través de esta auditoría nos damos cuenta que hay errores evidentes, vamos a poder corregirlo. Pero, ¿sabe? Tiene una cosa adicional. Estas elecciones primarias pueden tener muchos padrones, porque son los partidos o los pactos los que van a definir en definitiva quiénes pueden participar en sus elecciones. Entonces, un pacto puede decir, mire, son los militantes de mi partido más todos los independientes, excluyendo a los afiliados de los demás partidos. O un partido puede fijar solo los afiliados. Existe en la ley la posibilidad de diferentes padrones. ¿Va a haber una capacitación para los vocales? Porque esta es una elección que representa un desafío para todos. Sí, ese es un tema. Se establecía una capacitación, pero en el caso de los vocales nuevos, como la propia ley establece que las primarias van a ser los vocales que ya participaron en las elecciones municipales, en la modificación que se está estudiando en el Senado y que ha sido aprobada por la Comisión de Gobierno del Senado, se establece una capacitación voluntaria que va a ser el día anterior. Y nosotros además, como forma adicional, queremos hacer un padrón muy didáctico, un padrón electoral donde además del nombre y los datos personales se establezca con precisión el tipo de cédula que le corresponde a cada elector o electora de manera de evitar los errores que puedan producirse. ¿Hay alguna estimación de participación? Porque podrían votar eventualmente 13 millones de personas, pero... Podrían votar eventualmente 13 millones de personas. Lo que nosotros no nos atrevemos, yo creo que nadie podría atreverse a hacer una estimación. Sí se están haciendo los cálculos sobre la base de la participación de la mitad del padrón. Es importante decir que en Chile el 93% de las personas son independientes y solo un 7% están afiliados a los partidos. Bueno, hay mucho que conversar. Patricio Santamaría, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una petición, la página del CERVEL podrían actualizarla para ir teniendo datos y sobre todo, digamos, instrucciones, cómo votar en estas próximas elecciones primarias, ver un poco más ayornada, entre comillas. Matilde, eso va a ser, le agradezco su propuesta, pero nos hemos abocado en esto a lo principal. Van a ver que próximamente va a estar más modernizada la página. Más modernizada y lo vamos a invitar también para hablar de eso. Hacemos una pausa, muchísimas gracias y ya regresamos con más noticias.